Ok, no hay mucho que decir. La doctora Rina Familia es de la pionera. Me voy a atrever a decirle, usted es la pionera, ¿verdad? Aquí, pionera en los ámbitos de inteligencia artificial en la República Dominicana, señores. Vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Rina Familia. Eso es así. La doctora Rina, pues, le va a compartir a ustedes acerca de estos tópicos de la inteligencia artificial. Suena como de ciencia ficción, Rina, siempre todo esto de películas, sí. Ya no sorprende tanto, pero sí. Bueno, nada, les dejo con la doctora Rina Familia. Adelante, Rina. Bueno, buenos días. Eh, Como dicen los artistas, les anuncio mi retiro formal. No, ya yo estoy pensando en retirarme en verdad porque ya veo que me están llegando los hijos de mis alumnos a mis aulas. Entonces eso indica que ya es tiempo de recoger y no me siento tan acabada, tan desgastada, pero el tiempo amerita ya pasar a otro plano. Además que me han enamorado del metaverso. Estoy trabajando ahora con Real Engine, estoy creando universos de arte, lo que a mí me gustaba de joven, el arte, las pinturas surrealistas, llevarlo a esos planos. Estoy haciendo con Editeca unos cursos ahí de realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida, híbrida. Y ya yo voy a olvidar este mundo de la aquí, ¿no? Ya tú sabes, me va a convocar para otra cosa, ya no será para inteligencia artificial, porque ya a partir del año que viene me voy a dedicar al metaverso. Ya estoy hablando con Zuckerberg para ver cómo Zuckerberg me contrata, pero estoy en esa. Ya es el futuro, por ahí es una tendencia que tal vez algunos... yo siempre he trabajado con Second Line, con OpenSea, que son unos mundos virtuales, inmersivos. Y yo siempre fui de las primeras aquí que compré un Oculus, un HTC, un visor de esto. Y eso es interesantísimo. Y más a lo que tenemos un pie en el arte y la tecnología. Pero ni modo, también la inteligencia artificial hace unas décadas, cuando yo inicié los estudios en esta, también era algo que se veía a futuro. Ya no, ya hoy es una realidad. Ya hoy existen incluso los servicios pagos de inteligencia artificial en plataformas como la de Amazon, Google está vendiendo servicios de inteligencia artificial, Microsoft. Entonces eso indica que ya los sueños que teníamos, lo que investigábamos como a futuro de inteligencia artificial, ya hoy es una realidad. Ya dentro de poco, muy pocos productos de software e incluso hasta de hardware, si no tienen elementos de inteligencia artificial, no serán competitivos. Así que desde ahora les exhorto a los que no están interesados en esa temática que se interesen un poco y a ver, entonces, eh, por allá por los años 80, cuando yo me inicié en esto, yo leí esta frase que dijo un especialista ruso, Komolgorov. Él se llamaba, o le decían que era el primer cibernético ruso. Acuérdense que, no sé si ustedes sabrán de su historia de la ciencia, que la cibernética precedió a la computación, igual que la biónica. La cibernética, que era el estudio de la información en las máquinas y en las entidades artificiales, en los seres humanos, en las sociedades, y la biónica como una disciplina que estudiaba animales para construir dispositivos que imitasen esos animales. Por ejemplo, el radar fue producto de estudiar cómo los sapos, las ranas, solamente captan objetos en movimiento. Y de ahí salió el radar. El sonar que utilizan mucho en investigación submarina, los submarinos, para orientarlos, surgió del estudio de cómo los murciélagos, siendo ciegos, no teniendo ojos, sin embargo, ellos emiten un grito, una señal, y el tiempo que tarda en devolverle, ellos más o menos calculan biológicamente a qué distancia está el objeto. Eso era interesante. Entonces, la biónica y la cibernética precedieron a la inteligencia artificial y a la computación. Estamos hablando de los años 50. Yo no había nacido, también, no sé tan viejita, pero yo creo que ni muchos de sus padres o tal vez sus abuelos estaban en esa onda. El señor Comórgoro dijo esto. Él dijo que cuando las máquinas se tracen a sí mismas tareas que sus diseñadores no previeron, estaremos trabajando con máquinas de pensamiento artificial. Imagínense un automóvil, creo que es lo que ven la comedia esta, ¿cómo se llama? En Silicon Valley. Hay un capítulo donde uno de los muchachos de Silicon Valley se monta en un automóvil y le pide una dirección que lo lleve a un lugar. Y la máquina, por decisión propia,
lo metió en una plataforma de exploración petrolífera. La máquina tomó su decisión. Entonces estamos hablando que el día que las máquinas, imagínense que yo esté ahora con mi computadora, muy emocionada con mi metaverso, trabajando con mis óculos, como Real Engine, dibujando un espacio inmersivo 3D, y que la máquina diga, ¡pam!, cambie y se mete en Excel. Tú tienes una tarea pendiente de la universidad, un reporte de nota. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría? O que yo le encienda y me diga, ¿sabe qué? Gorda hartona, yo me harté de ti. Esto que tú quieras hacer de meterte, de que dar clases, no. Hoy vamos a jugar. ¡Pah! Y se mete en una página de juego, en Epic Games. Estamos hablando de que la inteligencia artificial implica, y es lo que vamos a analizar esta mañana acá, factores no solamente de conocimiento y razonamiento, sino también factores de sentimiento. Yo he conocido estudiantes míos geniales, estudiantes míos avanzadísimos, y están en una situación de estrés, ya sea porque lo han botado del trabajo, o porque deben la tarjeta, la tienen sobregirada y le van a embargar la casa. Y esos estudiantes no rinden igual, y puede ser que hasta reprueben un examen, porque hay factores de sentimientos que en el cerebro anulan las capacidades de razonamiento y de manejo de conocimiento. Entonces se ve que la inteligencia es algo tan complejo, pues la pregunta es, ¿cómo hacemos que los aviones vuelen y no tengan alas? Entonces eso mismo pasa con la inteligencia artificial. Podemos hacer máquinas que de 1 millón y 3 millones, 100 millones de datos sean capaces de ubicar patrones. Por ejemplo, que Visa corra un programa con particularmente los clientes dominicanos y diga, de los clientes dominicanos, los del Distrito Nacional, que están ubicados en la zona de Gascue, esa gente lo único que hacen es comprar revistas porno, suscripciones porno, dispositivos porno. Y aquí está la data que demuestra esto. ¡Wow! Y eso es inteligencia, y eso es razonamiento. Poder hacer esa generalización de conocimiento a partir de un montón de datos que tal vez cientos de personas pasan y miran esas tablas, esos datos, esas hojas en Excel y no infieren ese razonamiento de que los dominicanos de Gascue nada más usan su tarjeta Visa en internet para comprar componentes porno. Que sean maniáticos o no, no le importa a nadie. Pero el machine learning, los algoritmos de aprendizaje automático que se aplican, lo que buscan es buscar esos patrones. Patrones que muchas veces la data en sí misma no lo dice. Y ahí está la inteligencia. O que venga American Express y me diga, Rina, tú solicitaste pasar tu plástico de Gold a Platinum, pero tú no calificas según nuestro criterio. Y cuando yo averiguo, fue porque la jodida máquina esa, donde está corriendo el programa que autoriza los cambios de plástico, aumento de categoría, tiene sesgo, porque lo que programaron dijeron que si son del área del Caribe, morenos o afrodescendientes como yo, con ingresos entre tales y tales intervalos de dinero, no merecen pasar a una Platinum American Express, que es la categoría más alta, o una Infinita Black, de otro producto como Visa o la misma Mastercard. Y es porque quienes programaron eso, sí le metieron ese sesgo y la máquina lo aplica. Entonces el problema de los productos de inteligencia artificial, y ahí que viene, y vamos a ver eso al final, cuando estemos viendo los factores éticos, morales de la inteligencia artificial, pueden tener sesgo. Y no me extraña, porque yo he visto niños de personas racistas, en buen dominicano, aqueroseándome. Yo estuve en Kentucky y me subí en ascensor con una familia de blancos. Y yo vi que todos los niños hicieron así, se pegaron a la pared. Miren, como una cosa automática, como que yo tenía lepra, ébola o no sé qué diablo. Se pegaron así todos. Y yo no vi que los papás lo alaran. Es decir, que esos niños ya, porque yo ser mulatona, ya me veían con cierto sesgo. Entonces, si los padres son capaces de transmitirle a sus hijos los prejuicios, mira, no me ande consejo de negrito.
Mira, ese barrial de Capotillo, no te quiero ver con él. Los padres transmiten a los hijos los prejuicios. Entonces no es de extrañar también que los productos de inteligencia artificial, que son creados por humanos, también no tengan esos sesgos, señores. Pueden tenerlo. Lo que vamos a luchar es por la democratización de que también a lo que nos sesgan, como somos nosotros, los afrodescendientes, los isleños come coco, también podamos crear productos que no nos discriminen, porque en la inteligencia artificial también se da todo eso. Y este tipo de investigación lo que persigue es esto, este tipo de labor de divulgación. Fíjense que ahí hay algo que yo hablo y menciono, que es pensamiento. Yo en ningún momento dije inteligencia. Y de aquí vamos a definir bien claro que queremos algo. Bueno, y también general, para los que no crean quién soy yo. No sé si en la página la difundieron, pero yo siempre estoy permanentemente estudiando. Y miren ahora, decirle yo a mis estudiantes que voy a abandonar la cátedra para dedicarme al metaverso, uno dirá, bueno, pero la profesora o está chiflada o ya llegó a donde llegaba. Y es que yo siempre he propuesto iniciativas de difusión de la tecnología. Cuando a mí la American Association for Advanced or Artificial Intelligence me dio un pergamino, no era porque yo había descubierto un algoritmo originalísimo en inteligencia artificial, sino porque reconocieron que yo tenía 25 años siendo la primera miembro latina del Caribe, mujer y afrodescendiente, que pertenecía a la sociedad. Cuando nadie creía en la sociedad, yo me estaba registrando y pagando mi membresía, que en ese entonces eran $30 que tenía que mandar por correo, porque ni siquiera estaban los sistemas de transporte, ni toda esta parafernalia de internet que hay ahora, que facilita en parte la vida. Y yo siempre he querido unas iniciativas que van a difundir la ciencia y la tecnología en República Dominicana. Incluso este proyecto fue de cuando yo vine de México. La OEA me pagó todos mis estudios de maestría y doctorado en el tecnológico. Primero porque me gradué de ingeniera electromecánica, mención eléctrica, summa cum laude, en la UAS, que no es un maíz. Imagínense, eran 322 varones y nada más habíamos 5 muchachas, 5 femeninas. No digo hembra porque no sé la preferencia, ahora tenemos el binario, no binario. Nosotros yo me reí que me llegó un formulario que tenía que llenar y decía nombre, apellido, nacionalidad, país. Y cuando llegaron al género, decía femenino, masculino, binario, no quiere decir, como habían como 8 categorías. ¿Y qué tanta vaina que hay ahora para decir? Porque ya no se puede tampoco decir sexo, porque el sexo es la actividad. Todos tenemos sexo. Ahora que usted lo haga con una persona de su mismo género, o hasta con perro y gato, porque si seguimos con esta vaina hasta la pedofilia, la zoofilia, todo se va a autorizar. Bueno, el fin es que cuando yo vengo, mi primera iniciativa fue crear este centro de investigación en inteligencia artificial con estudiantes de las universidades que querían hacer tesis, tesis, trabajo de tesina con inteligencia artificial, porque aquí prácticamente no había nadie que supiera de esto. Y 2 años después, en el 94, la GT, lo que antes era GT, que era una compañía de telecomunicaciones muy famosa y que amparaba a Codetel, y Codetel me ampararon este proyecto en la Ucamaima. Yo fui docente en la Ucamaima. Para crear, mi tesis fue de maestría y doctorado. Yo trabajé en sistemas expertos para diagnóstico de problemas de aprendizaje en niños de escolaridad básica. Entonces, no es de extrañar entonces que esta gente decidiera auspiciarme, que yo creara esa red, donde a través de usar un juego en la televisión, detrás hubiera un programa experto evaluando si el niño tenía problemas de lectura expresiva y comprensiva, escritura, matemáticas. Es interesante porque ese sistema daba como una especie de alerta a los padres de que el niño tenía una deficiencia. No era que la iba a subsanar ni que iba a hacer el papel de un psicólogo, pero sí por lo menos le iba a dar al padre, a los psicólogos de la escuela, la alerta de que este problema estaba surgiendo. El proyecto lo avanzamos parte, pero después cambiaron, lamentablemente, Codetel cambió su visión empresarial y los fondos
languidecieron, los estudiantes se me graduaron, se me fueron, y el proyecto quedó ahí, pero está pendiente todavía, ¿ya? También, mucho antes de esto de la pandemia, estoy hablando del 2010, yo fundé ese instituto para mis estudiantes avanzados de programación, ¿no? Y consistía en eso, en que cada estudiante mío me apredinara otro estudiante que no tuviera recursos para estudiar programación. Era como una especie de mentor, de mentorazgo. Y me ha dado muchos resultados. Y la Sociedad de Inteligencia Artificial, que era que gracias a ello estoy aquí hoy, por la colaboración que sigo con Aquino, con su Sociedad de Ciencia de Datos. Y estamos ahora trabajando también para lo que son del área de electromecánica, industrial y demás, la Asociación Dominicana de Automatización y Robótica, porque también yo trabajo mucho con la robótica. Ahí en el tecnológico trabajaba con prótesis robótica y estoy en eso en el ITRA ahora también. Estamos trabajando ahí en el ITRA. Fundé en el ITRA el Centro de Excelencia e Inteligencia Artificial, me pagó mi ex alumno Armando Tavares, me pagó esa chilata, armamos el centro, ahí estamos tratando de formar técnicos, ¿no? En inteligencia artificial. De igual modo, también en el ITRA está la carrera de mecatrónica y una serie de cosas. En la UAS he intentado, voy a ver si ahora el rector que gane ahora, los dos me mandaron a buscar, de que para hablar, para mejorar mi iniciativa, pero de modo. De todos modos, estoy convocada por el gobierno, por los ministros del gobierno, para la agenda digital. Tal vez ahí consiga una chilata para mi proyecto, consiga respaldo, porque es como el asunto de la educación virtual. A mí no se me hacía caso. Y desde que vino la pandemia, me vendí cara. Me vendí cara. Mi consultoría sí, porque no me creían, pero cuando llegó el momento de la virtualidad, y es irónico, en la OEA me contratan en Chile, me contratan en México, me contratan en Panamá, y en Dominicano hay que salir afuera, que te reconozcan, para que después te conozcan internamente, y es penoso. Nadie profeta en su tierra. Bueno, pues me voy a pasar metaverso para... ¡Bajo, Bueno, lo que esperamos trabajar hoy en este pequeño taller son estos 5 temas. Vamos a hablar un poquito de definición de lo que es la inteligencia artificial, qué entendemos por inteligencia artificial débil, inteligencia artificial hard o fuerte, un pequeño ámbito histórico de dónde viene todo esto, cuáles son las áreas de estudio y de aplicación. Todo el mundo cree que también machine learning, deep learning, reconocimiento facial no, procesamiento de lenguaje natural o chatbot no. La inteligencia artificial tiene muchísimas áreas de más interés. ¿Qué lenguajes, herramientas y qué servicios y cloud hay ahora para inteligencia artificial? Y vamos al final, si nos da tiempo, a trabajar los aspectos legales y éticos, que siempre son los que, miren qué ironía, a la gente le preocupa más y que si un robot no va a sustituir en el trabajo, si un software no va a sustituir en el trabajo, que preocuparse en hacer un software y un robot. Con la inteligencia artificial eso es lo que le interesa. Y finalmente veremos algo de la perspectiva. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? Después que yo pase un conjunto de slides, vamos a entrar a un aula virtual que yo tengo en internet. Cuando en la UAS no me creían lo de la virtualidad, yo creé ese entorno virtual. Y de ahí le creé, lo hice, creo que son aproximadamente 50, no sé. Yo creé unos 30 usuarios en grupo de 2, las actividades que están ahí las van a hacer. Luego cuando lleguemos ahí, le voy a dar la dirección y a cada quien le voy a asignar en grupo de par qué usuario y qué contraseña van a usar. ¿Ok? Bueno, primero vamos a tratar de llegar a una definición común de qué entendemos por inteligencia artificial. Lamentablemente, si hay una disciplina científica a la que Hollywood le ha hecho un gran trabajo, tanto negativa como positivamente, es a la inteligencia artificial. Es decir, todas estas máquinas, películas, son, vamos a decir, ideaciones de la inteligencia artificial. Son ideaciones, son, ¿cómo le llaman a esto los artistas? Libertad artística, de proponer lo que ellos entienden por inteligencia artificial. Pero esto que están acá, pueden llamarle cyborg, pueden llamarle androide, pueden llamarle robot, pero no pueden autómata, pero no necesariamente tienen inteligencia artificial. La única película que trató de hacerle un poco de honor al tema fue esta de Spiegel, Artificial Intelligence, que era de un niño, que era como un mes de androide,
y estaba buscando la inteligencia y a mí no me gustó, fue un melodrama total, demasiada ñoñería para decir algo que todo el mundo sabe. Y, ¿pero? Hay una. Voy a Trascender. una supercomputadora se empieza a autorreprogramar y Hair también es otra visión de Hollywood de lo que es la inteligencia artificial. Hair. okay. Hair es un sistema operativo, es un programa. Hair no es Android, ni robot, ni autómata. Hair es un software. ¿Ya? Okay. Y por eso fue un poco diferente. Mientras que todas estas le dan a las máquinas, le dan inteligencia artificial, pero lamentablemente la mezclan con el concepto de robótica. Y la robótica, Engel Wackenberger, el que creó el primer robot operativo, lo hizo mucho antes, en el año 42, mucho antes de que naciera la inteligencia artificial. Es decir, que la robótica y la inteligencia artificial tienen, vamos aquí a definir, tienen un punto en que convergen, pero son dos campos tecnológicos diferentes. Pero Hollywood te hace una bendita mezcla y lo lamentable es que esta visión de Hollywood es lo que se conoce como la inteligencia artificial hard, fuerte, strong. Una inteligencia artificial que es generalista, sabe de todo, se hace de todo. Y no, queremos la inteligencia artificial que permite hoy construir dispositivos, máquinas, productos comerciales, es lo que se llama la inteligencia artificial limitada, weak, débil. No es tan fuerte como esta. Pero Hollywood cumplió su misión y la gente, desde que le hablan de un robot determinador, ustedes quieren una máquina más perversa que esa de Schwarzenegger. Oye, con una crueldad. Eso de un guionista fumado de droga de Hollywood. Porque por lo menos esta es machine, se basa en la prueba de Turing de que una máquina para demostrar que tiene inteligencia artificial debe superar cierta prueba. Y por lo menos esta, Yo Robot, es del libro de Asimov. Por eso Schwarzenegger es una vaina brutal. Yo conté los tiros de ahí y me faltaron números. Ese tipo cuando tira son ráfagas de 30 y 40 tiros. Ese tipo coge un cuerpo humano y lo coge de escudo. Él mismo se saca su bala. Lo único que no tiene la película ahí que le faltó fue la parte sexual. Que siempre Hollywood le pone una escenita ahí media candente. Pero hasta en eso falló eso Schwarzenegger. Tiene pene y no lo usa. Una película brutal, a mí no me gustó. No, él tiene un sistema de machine recognition, que es ahora que lo están creando, y es película de los años 80. El sistema de reconocimiento facial, ese sistema es potentísimo el que tiene Schwarzenegger. Ahora, yo no sé por qué dice que busca una guía, no sé por qué busca la guía. Ahí le fallaron. Él busca que en una guía el nombre de la Sarah O'Connor. Y se supone que debe tener un programa. Si él tiene ese sistema tan potente de reconocimiento facial, debe tener una base de datos ahí. Ah, la de ahora lo tiene. Ella misma se trae. Pero hay una que es chulísima, que es la del el perseguidor, el robot perseguidor de cristal líquido, que toma la forma del objeto, pero lo que no luce es que hasta la ropa. Hollywood se toma mucha licencia, pero hay que tener cierto pensamiento crítico. Lo que le gusta a la masa es eso, los tiros. La gente no ve más nada que los tiros y la muerte. Entonces tienen esos aspectos. Bueno, esa imagen de Hollywood, a mí fue que me influenció Hollywood para estudiar inteligencia artificial. ¿Qué tuvo de bueno esto? Bueno, mi hermana, que lamentablemente me dio muchas pelas, sí, pero también me enseñó muchas cosas buenas, la que es médico, la que me sigue a mí. Yo le di lo mismo al ingeniero mecánico que está después de mí. Hay que decir que uno repite siempre lo que él enseña. Ella me llevó a ver esta película, 2001 Odisea del Espacio. Esa película tiene la computadora que le interesa a los investigadores en inteligencia artificial. Y se trata de HAL 9000. HAL no fue programada. HAL aprendió por imitación.
HAL es una máquina tan genérica que hasta lee los labios, juega ajedrez, controla una nave espacial. Y es tan inteligente que desarrolla esquizofrenia y comienza a matar la tripulación de una nave. Yo conozco personas brillantísimas. Incluso yo le dije a mi hermana, mira, yo tengo muchas cosas en esta cabeza. Si ustedes ven que ya llega a cierta edad, yo comienzo a divariar y a hablar mucho disparate, aplíquenme eutanasia. Ustedes se hacen lo loco y me inyectan aire, agua. Porque muchas veces las personas de una inteligencia o mucho conocimiento, llega un momento como que pierden la dimensión de la realidad. Y esa máquina, pero lo interesante es que esa película está basada en un libro, el libro de Arthur C. Clarke, un inglés, y se llama a sí mismo, 2001 Odisea del Espacio. Y esa computadora sí tiene los atributos y no es un robot, no es física. Ella es un sistema de control de una nave espacial. ¿Por qué? Según la tesis del libro, la inteligencia llegó a la Tierra por un monolito que trajeron una nave espacial que iba pasando por aquí y se le cayó ese monolito. Cuando ese monolito cayó en la Tierra, totalmente vertical, quedó enterrado, habían 2 tribus de monos que se peleaban por un laguito de agua, por beber agua. Y vino uno y accidentalmente tocó el monolito. Y a partir de ahí, el mono cogió un hueso y comenzó a matar a todos los que querían arrimarse, porque hasta ese momento, cuando una tribu de monos iba y se acercaba al agua, la otra se retiraba. Era como una especie de acuerdo social que tenía. Pero no, cuando ese mono consigue tocar el monolito, le surge la inteligencia de no te apures, cuando ellos vengan lo vamos a dar duro y se va a tener que huir dejando para nosotros siempre el laguito de agua. Entonces después ese mismo monolito apareció en otro planeta y decidieron mandar, ya que di que la civilización humana había avanzado, una nave espacial, pero estaba tan lejos que para poder llegar hasta allá, como era muchos años luz, mandaron una tripulación que era en un grupo de astronautas. ¿Ya acabó 10 minutos? Miren, de las 11 a la 1. A la 1. La hora del almuerzo. Mira, gordito. Tú voy a llevar mi chocolate, que no hay mi chocolate para unas pequeñas cosas. Se lo lleve. Pero venga acá, muchachos. A ver, bueno. El fin es que esa definición de inteligencia artificial que yo quiero llegar a hacer de ustedes fue la de 2 pioneros en el campo de la inteligencia artificial, Alan Newberg y Herbert Simon. Herbert Simon ha sido el único científico de computación que ha recibido un premio Nobel por su teoría de juego. Y miren qué definición más interesante. Dice, el problema es que tenemos que estudiar el comportamiento inteligente. Y eso de comportamiento inteligente abre un abanico de opciones. Implica que la inteligencia y el comportamiento no solamente viene de los humanos, sino que puede venir de cualquier otra entidad. Y el objetivo de estudiar ese comportamiento, ¿cuál es? Según decían ellos, es lo más importante esto. Explicar por qué se comporta de manera inteligente esa entidad. Y luego guiar a la construcción de máquinas, sistemas, dispositivos que tengan ese mismo comportamiento. Es decir, que es como si estudiáramos la neurona, si la neurona en el cerebro humano es la que nos ayuda a tener este comportamiento inteligente, y tratáramos de llegar hasta un dispositivo como un circuito integrado que haga la función de esa neurona. Ojo, el cerebro tiene más de 14, el humano, más de 14.000 millones de neuronas. Y esas 14.000 millones de neuronas tienen miles y miles de interconexiones entre sí. Y una neurona individual no es inteligente, sino la manera como unas y otras trabajan, se comunica la información. Y de ahí es que los algoritmos de redes neuronales que se usan en Deep Learning han sido tan efectivos. Porque lo que tratan de hacer es esto, copiar el comportamiento del cerebro humano. Entonces lo primero es buscar una teoría que nos explique
qué es el comportamiento inteligente para crear cosas que tengan ese comportamiento. Es decir, que es como una especie de orientación de qué vamos a hacer con esto. Es simplemente teorizar, como venía la filosofía teorizando. Entonces viene la pregunta siguiente. ¿Cómo yo programo un computador para que se comporte de manera inteligente? Esa respuesta viene de Douglas Hofstadter, que no es ni científico de computación ni nada por el estilo. Es un filósofo. Él escribe un libro voluminoso, mamón, se llama La Eterna Trenza Dorada, donde yo pude extraer estas 5 características del comportamiento inteligente. Primero, yo puedo responder de manera flexible a la situación. Si ese gordo me viene ahora de que me van a quitar mi conferencia, ¿ven cómo yo reaccioné? Si hubiera sido un robot, sigo dando mi discurso como si nada. No, él me incidentó y hasta me asustó de que esto iba a terminar tan rápido, de manera tan violenta, tan abrupta. Un coitus interruptus. Bueno, lo segundo es cómo yo, cuando me llega un mensaje, si ese mensaje tiene elementos contradictorios o ambiguos, yo le saco. Los dominicanos son muy dados a eso. ¿Tú sabías que fulanita? Que se... Depende del contexto. Si estábamos hablando de niñas putitas, chiviricas en los barrios, diría que ya no es virgen, que ya está preñada, algo por el estilo. Si es una elección, el candidato, ¿qué están diciendo? Que ya le hicieron un fraude, ese tipo lo tienen ya agarrado por el pico. Es decir, que esa capacidad humana de completar los mensajes, si mi mamá me dice, Rita, si tú llegas tarde, te cierro la puerta, y si llegas temprano, te cierro la puerta, ¿qué le digo yo? Pero mamá, ven acá. Si llego tarde, esto, lo mismo, y si llego... Los profesores, aunque tú estudies, te quema. Si no estudias, te quema. ¿Tú dices? Yo he visto profesores que tienen el colgante, de otra manera. De decirle a un estudiante, sí, de decirle a un estudiante adulto, un hombre, mientras yo esté aquí, tú no te gradúas. No, el estudiante no puede seguirlo en parqueo con una sustancia abrasiva, como yo lo vi, que hay profesores que le tiran a los automóviles. A un profesor, una jipeta recién comprada, le tiraron removedor de pintura en el capó. Es más, yo tuve un problema con un profesor y un estudiante que parece me quería mucho, me dijo, me siguió por el pasillo y me dijo, Rina, yo sé dónde ese profesor parquea su carro y a qué hora lo parquea. Y mira lo que tengo aquí en la mochila. Y cuando la abrió, una 38. Yo perdí el juicio y yo, ¡ay, mijo! No fue así que hablamos. No, eso no amerita eso. ¿Cómo tú puedes? Miren, y lo acecha y le da su tiro. ¿Por Yo digo que sí. Bueno, entonces, esa capacidad humana. Estoy en eso. Bueno, entonces, les decía que sacar sentido ambiguo a mensajes contradictorios es una faceta de la inteligencia. Reconocer la importancia relativa de los elementos en una situación. Por ejemplo, si aquí alguien entra y no ve que yo soy la docente, ¿tiene problema? Si no me da mi categoría de principalía. Si usted va a su oficina y usted no reconoce quién es su jefe, ¿tiene problema? Si en una calle hay un tráfico y hay 3 personas al lado de él y usted no reconoce cuál es el tráfico, usted tiene problema. Entonces, esa capacidad de la inteligencia es importante. Y las otras 2, que tienen que ver mucho con razonamiento inductivo y deductivo. ¿Cómo yo buscar semejanzas en las diferencias y diferencias en las semejanzas? Eso se hace de manera intuitiva. Yo puedo ver un paquete de frutas ahí y si me meten una tallota, yo digo, pues acá por la tallota de una fruta. ¿Y qué hace ahí metida? ¿Y qué uno persigue en los algoritmos de aprendizaje? Muchas veces eso, que de un conjunto de elementos que tienen un mismo patrón, sacar el patrón que es diferente. Y viceversa. Muchas cosas diferentes. Yo puedo ver que veo una manzana, que veo una pera, que veo una uva. Yo hago una generalización. ¿Cuál es? Todas son frutas. Entonces, esa capacidad humana de ver las diferencias en las semejanzas y las semejanzas en las diferencias
son importantes para el comportamiento inteligente por estas 3 cosas. Primero, los humanos las realizamos de manera fácil, independientemente de la cultura. Puede ser un japonés o un sueco, que son de las sociedades más avanzadas, pero puede ser un Wakazulu aquí en África, un Comanche, que son personas que están casi en la edad de piedra. Hacen esas cosas, esos 5 comportamientos. Y 2 cosas que más le interesan a la inteligencia artificial. Para hacerla hay que razonar y hay que manejar conocimiento. El conocimiento no entiéndanlo como algo no formal necesariamente. Yo conozco un platanero que pasa por mi casa vendiendo plátanos y él no sabe que multiplicar es una operación mental. Pero yo sé que yo le pido a él 10 plátanos y con los dedos lo cuenta de 2 en 2 y me dice, mire, esos 10 plátanos. O búsquenlo a la persona que está en el mercado, cómo cuentan las frutas. Ellos lo hacen por paquete. Entonces, tal parece que manejar conocimiento, razonamiento, son 2 facetas muy importantes de la inteligencia. Y ahora con todo lo que tiene que ver con la analítica de sentimientos de las herramientas modernas de inteligencia artificial, usted puede agarrar, si tiene, por ejemplo, una clase virtual, yo lo he hecho ese experimento, y en un foro, usted toma la expresión de los estudiantes y lo mete en la analítica de sentimientos que tiene Google, que es gratuita. Y ahí ahí veo con una escala de cuáles estudiantes son más negativos, expresan más sentimientos negativos hacia su compañero que otros, cuáles son más proactivos, cuáles son más positivos. Y también eso es muy importante para quienes, para las empresas, cuando contratan a los especialistas en redes que analizan los criterios. Por ejemplo, cuídense mucho de lo que ustedes escriben, de los comentarios que ponen las empresas en su página, por ejemplo, el Banco Popular, Supermercado Nacional, entidades así, porque el mismo gobierno, porque después ellos agarran esas expresiones que usted pone, esos posteos que usted hace, y lo analizan desde el punto de vista del sentimiento, para saber si usted tiene un sentimiento adverso hacia la institución. Yo veo gente que se votan ahí. Ese maldito banco es una porquería. Si yo paso por el frente me cobran. Son unos ladronazos. Gente también sin mucho criterio, porque el problema es que tienen ahora todas estas herramientas y que da la libertad que muchas personas que no tienen mucha capacidad tengan acceso y digan hasta con en un párrafo de 10 líneas escriben 50 faltas ortográficas, pero ni modo, es la democracia de la tecnología y hay que hacerlo. Bueno, entonces la inteligencia artificial, repito, le interesan estos 2 aspectos fundamentales, razonamiento y conocimiento, más sin embargo ahora también los sentimientos están involucrados, dada la democratización que tiene la tecnología. Entonces, en el aula virtual, en esta aula virtual van a entrar ahora ustedes, para que no se me duerman y para que el gordo no venga a quitarme mi presentación. Tengo.org, cárguenla. Van a encontrar un espacio virtual donde vamos a ir depositando los trabajos. 4 trabajitos que vamos a hacer si nos dejan esta mañana. Carguen iguas.org. Entonces, en la ventana de datos de acceso, voy a distribuir yo 30 usuarios. Vamos a poner estudiante 1, estudiante con mayúscula 1, asterisco. Lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Voy a trabajar solo? El 1, el 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces ustedes van a entrar con estudiante 1, estudiante 1, estudiante 1, asterisco. Me quedan el 14. Yo con el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la actividad entonces porque a mí me da aquí de la ¿pero no entrar? Y en was.org y la S de ese modo.
en el nombre del usuario y la contraseña van a poner el estudiante con el nombre que yo les puse, con el número que les di, estudiante con mayúsculas, el número y asterisco. Y van a trabajar con la actividad que les puse ahí, que vamos a discutirla, y hay un pequeño proceso para que cada uno ponga un término de definición que crea, donde hablamos de esta definición, y hay un pequeño cuestionamiento ahí de 3 preguntas que tienen que responder. Pero no me está escribiendo el yo. Así lo veo. Estudiante con aquí en minúscula. Estudiante en minúscula con contraseña, estudiante con mayúscula, estudiante con el número ya tengo. El número ya tengo. Pagar mucho que dice introducción que dice vista. Dice introducción que dice el número va a dar. Porque le hago esa aula, porque yo la tenté, yo no puedo entrar en la aula de donde dice introducción a la inteligencia artificial. Recursos. Entra recursos. Ok, entonces en los salios me van a poner dos términos de los que yo mencioné acá, lo que ustedes crean, van a poner entrada, poner su nombre, y el cuestionario va a responder las preguntas que están bien, me aparece con mi director. ¿No puede? ¿Utilizar el teléfono artificial? No puedo manipular. Tiene primero que estudiar. No, pero yo no me leí una parte, tengo que registrar nosotros, tengo que pasarlo, tengo que matricular. Déjame ver. Aquí hay alguien que dice que tomó el 25 y que le... Sí, puede ser que hay una parte que no. Déjame ver. Déjame registrar. Cualquier formato de archivo, pero el 25 dicen varios dominios. A partir del 25, déjame ver cuál es la agrega, yo voy a decir ahora. Esto me habilita el mouse de la máquina. No, lo que pasa es que está la pantalla extendida. ¿Usted va a compartir algo? No, yo para incluirlo en el aula para que pueda tener el acceso. Ya, usted puede trabajar. No, pero que no me deje el mouse aquí. Para yo bajar yo necesito aquí entrar a la parte administrativa. Pero lo estoy matriculando, que no lo voy a matricular al aula, que no, otra parte.
Ok, inténtalo de nuevo, a ver. Ya sí. Ya a ver si me faltan algunos. Ya hay 31, 33, 34, esos números yo no los sé. Alguien está pensando usar el 34. ¿El 34? ¿Por qué el 34? ¿Yo no di el 34? De los que están aquí en línea. Ah, pues déjame usarlo. Déjame activárselo entonces. Alguien intentó el 25. El 25 no pueden usarlo, pero el 25 yo que está aquí. Y ya lo tiene tomado otro. Del 31 al 36, lo que hay disponibilidad para los que están online. Ok, el 7. Ah, que me faltan los bajitos. Ok. ¿Quién terminó? A comenzar los pruebas, que me va a quedar chocolate. ¿Me va a quedar el chocolate? Cuando entramos a la ciudad dice que no se puede matricular en este curso. ¿Cuál? Cuando entramos a la actividad aparece que no podemos matricularnos en este Pero curso. tú eres de qué número? 13. Pero yo lo registré. Sí. ¿Qué no tengo? Yo no entendí, no me metí para ¿quién ha entrado? Entonces, ¿a qué parte vamos a entrar para...? Cuando dice la unidad 1, abajo de actividades, hay recursos de actividades. ¿Entiendes? Pero dice asignaciones. Ok, va a ser un cuestionario claro, porque le tienen aquí para ayudar, entrada. Usted no tiene que definirse por una definición. Porque aquí una terminología básica y luego está la... Y el cuestionario hay tres preguntas. El del 34 no le funciona, dice. 34, ¿qué tiene el 34? Es un Fuku. El 34 es un Fuku. Déjame ver porque está matriculado, yo creo que el 34 a ver si no está A matriculado. ver, pero que venga. Déjame ver si sí. No, no, mami, ese era el único. No, todos los 36 están matriculados. Ya no me queda nadie, nada más queda yo como administradora y un estudiante mío que está haciendo el cita. El estudiante 12 nunca ha entrado. El estudiante 21 nunca ha entrado. El 28. El estudiante 12. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ya te está dando la hoja, pero tiene que buscar ahora. Tiene novedades. El tema 1 baja, el tema 1 hay que darlo de decir. El 12 de entrada del 21. Yo puedo monitorear aquí. Algoritmo genético. Es un tipo de algoritmo de inteligencia artificial. Tecnología básica. No preocupes, en internet, busca en el navegador de Google, tú buscas. Inteligencia artificial. Escriba Wikipedia, usted tiene que saber. Algoritmo de búsqueda, búsqueda binaria. Inteligencia artificial.
No, porque ahí lo que te dice el término asociados a la inteligencia artificial. Palabras que nada más son de inteligencia artificial. Pero de que me hablan de deep learning, me están hablando de inteligencia artificial. De que me hablan de juegos inteligentes, me están hablando de inteligencia artificial. Déjenme dar ese chocolate, señores, porque yo veo que aquí hay unas personas que me van a sacar. Este mata uno por ahí que vamos a decir por reconocimiento. Animando a la gente, porque ya no pide. Entonces, un hermano me pone el nombre. Te quiere sacar la diferencia con chocolate. Pero soy un preso junto. Usted también, queda por. Ah, se te vuelvo a venir a sacar tu licencia. Yo no creo que le cuente el tiempo. No le estoy diciendo que la conversación no chévere. Y no. Te digo, a ti te voy a correr que ahorita hay un brunch ligero que se voy a comer aquí las manos. Que tú me lo que soy una de mí. Yo quiero decir, está como una legatita. Toda la gente del señor se conoce. Una vuelta, porque esa cosa tiene como se lo pide. Esa cosa oscura, tú sabes lo que es. Yo un empleado, una empleada que la paga cada semana. En un episodio tan arcadía de empleados malos, había unos que siempre me llamó de llegar a software de la nota que y de la sopa. Los empleados malos, yo que no puede ser un empresario de otra raza, y viene de qué cosa es como dice ahora. A ver, ya todos están ready. Bueno, por lo menos se comieron el chocolate, ya aquí no puede argumentarme que ni que van a comer. ¿Y tengo que volver a compartir? No, venga. Ahora te nada con la... La presentación está en el fondo. Ah, tengo que ir. No hay que abrir aquí ahora. Y se ve la... No, está bien. Lo importante es que se vea. Déjame la guitarra y cualquier cosa. Como le hablo mejor que aparezca. Ah, era que usted lo tenía, ¿verdad? Bueno, miren señores,
Aquí no. Me dijo que si no la hacen, no le va a dar su certificación, así que tienen que aplicarse. Son cositas cortas, pero vamos a avanzar lo más posible, porque aquí no me estaba diciendo que yo le dije a él que hiciera un brunch, no un lunch, que yo como dominicana de que como, también traigo unas pavas y unas cosas y me voy. Que no le conviene alimentarlo mucho. Bueno, algo que es importante que ustedes tengan en cuenta cuando le hablan de inteligencia artificial es que hoy se habla mucho de inteligencia artificial. Hoy la palabra es inteligencia artificial, pero esto comenzó desde lejos. Y hay dos personajes que fueron pioneros, tres personajes que fueron los que fundaron este campo, que fueron los que le dieron clases a los fundadores de este campo. Está Turing, que con el código Enigma, la película, Hollywood lo sacó del ámbito educativo, que nada más se conocía. Alan Turing se conoce el padre de la inteligencia artificial, y van a tener ahí una actividad donde ustedes me van a investigar la vida de él, los aportes de él, que fueron muchos. Está Norbert Wiener, que fue el que fundó la cibernética, y Claude Shannon, que es un personaje como Tesla a nivel de energía eléctrica. ¿Qué pasó con Shannon? Shannon creó el concepto de memoria, de celda de memoria, de byte, de bit, estructura de datos, teoría de la información, canal, ruido, ancho de banda, que nuestra cultura hoy sin él sería prácticamente impensable. Y todo eso, y lo más importante, él relacionó los circuitos eléctricos con las compuertas lógicas AND, OR y NOT. Y si luego vino la integración en escala de las compuertas AND, OR y NOT, y hoy tenemos dispositivos que tienen millones y millones de transistores o el equivalente de transistores como son los procesadores, se debe a los trabajos de Shannon. Es decir, que Shannon yo digo que es un personaje que no ha sido valorado en la historia de la ciencia, porque lo que es la información, la comunicación, la computación, hubiera sido impensable sin los aportes de él. Se dice que la tesis de maestría más original del siglo XX la propuso Shannon cuando vinculó los relés eléctricos con las compuertas lógicas AND, OR y NOT, que son los cimientos de toda la circuitería de la computación. Y no se diga de su libro La teoría de la información, donde él por primera vez habló de bit como la unidad básica de transmisión de información, de un byte como 8 bits, de canal, ancho de banda. La palabra ancho de banda que nosotros usamos ahora prácticamente diario fue él que la creó. La relación señal a ruido, el ruido sofométrico, el sistema de comunicación, mensaje, emisor, canal, fue Shannon que inventó todo eso. Y sin embargo, la ciencia a él no le rinde el homenaje, no, le rinden pleitesía a los comerciantes, a Bill Gates, Zuckerberg, Steve Jobs, pero las personas que en verdad crearon las ideas, que son los fundamentos de la sociedad digital de hoy, no se les rinde homenaje. Desde el principio se vio claro que habían dos líneas en trabajar en inteligencia artificial. Una que quería replicar el manejo simbólico que tiene nuestro cerebro. Es muy difícil que usted considere que una persona que juega ajedrez, que resuelve problemas de matemáticas, de álgebra, que dé tratamientos médicos, que se sepa el sistema de leyes de un país, que usted no lo considere que es inteligente. Es muy difícil, ¿verdad? Pero había otra escuela que decía que lo importante no era estudiar cómo el cerebro procesa la información, sino cómo el cerebro se comporta, se maneja físicamente para manejar el conocimiento, el razonamiento. Y eso es lo que se llama, y por eso no debe extrañar que la primera computadora le decían cerebro electrónico. Cerebro electrónico porque era tratando de replicar la arquitectura física del cerebro. Más sin embargo, la escuela simbólica fue la que primó. Y hoy, después que duró todo un invierno, la teoría biológica del cerebro, ahora con las redes neuronales, mire, las redes neuronales fueron inventadas en el año 46. Makulov, un nombre ahí exótico, decía, ¿quién soy yo para conocer del número? ¿Y qué es el número para que solamente lo entienda yo? Y propuso su teoría de cómo el cerebro procesa la información, que es la base de las redes neuronales. Makulov lo que decía era
que el cerebro se comportaba como una máquina de Turing. La máquina de Turing, lo que han dado computación a nivel formal en las universidades, saben que la máquina de Turing está hecha para programarse, para que con una serie de pasos resuelva un problema. Bueno, pues Maculó propuso eso y las redes neuronales no son más que la versión en hardware de la teoría de Turing, de cómo el cerebro maneja la información. Así que no es de extrañar que quienes iniciaran la inteligencia artificial fueran estos 4 grandes personajes que incluso fueron los primeros que asistieron a la reunión del Dartmouth College en el año 56. Lamentablemente todos están muertos ya. Personalmente yo tuve la oportunidad de conocer a John McCarthy en México. Él fue a un congreso de inteligencia artificial de México. Ya estaba bien viejito y bien deteriorado. No podía casi ni caminar. Pero por lo menos le di la mano y me firmó un libro. Lo conocí. Y él fue que la palabra inteligencia artificial, él fue que la inventó. Él salía de esa conferencia en el Dartmouth College y la periodista Pamela McCordu, que murió en estos días también, le preguntó, ¿y qué ustedes discutían en esa conferencia de tanto vuelo? Entonces le dijo, bueno, señorita, lo que estábamos analizando era la posibilidad de que las máquinas piensen. En otras palabras, de que las máquinas tengan inteligencia artificial. Y a la periodista le gustó mucho ese término y lo popularizó. ¿Ya? Pero inicialmente era cibernética, no se le daba ese nombre de inteligencia artificial. Y si hoy programamos con orientación objeto, si hoy usamos redes semánticas, se debe a los trabajos maravillosos que hizo Marvin Minsky para tratar de representar el conocimiento. Él dice que el conocimiento se organiza en redes semánticas. Y de ahí surge la programación orientada a objetos, que es tan común para nosotros ya. Miren, cuando yo conocí la programación orientada a objetos en México, el profesor ni sabía lo que estaba hablando. Él decía, yo oí esto en un congreso que fue de Estados Unidos, para que ustedes sepan por dónde lo que es la programación estructurada se va a encaminar, que es la programación orientada a objetos. La programación donde un objeto tiene el código y los métodos, los atributos, y no hay que verlos separados, los datos de la lógica que la manejan. Y sin embargo fue Minsky quien tuvo esa idea para poder crear programas de inteligencia artificial. Y John McCarthy, si hoy hablamos de sistemas operativos distribuidos, fue porque él creó un sistema operativo llamado Murtis, de donde se derivó el Unix, porque era que en la universidad no le daban tiempo de máquina a los locos de inteligencia artificial. Entonces él dijo, no, lo que vamos a hacer es crear un sistema operativo que nos permita a nosotros, con determinadas máquinas, accesar los equipos y poder hacer las investigaciones en inteligencia artificial. Y creó el primer sistema operativo compartido. El primer sistema operativo de tiempo compartido lo creó McCarthy por sus investigaciones. ¿Ya? Y Allen Newell y Herbert Simon crearon el primer programa de inteligencia artificial que se llamaba el teórico lógico. Esa lógica que no sé si ustedes dan lógica o han dado lógica. Convertir una expresión de la lógica, P implica Q no R, A, P o no R o Q, es una pesadilla. Y sin embargo, en el año 56 ellos tenían un programa que hacía eso, un programa de inteligencia artificial. E incluso yo decía, nuestros programas hacen cosas inteligentes y no lo consideran inteligente. Pero los humanos tratan de hacer eso mismo y se cagan, se joden y no lo hacen. ¿Por qué? Porque sin embargo, tratar de automatizar la computación simbólica no es un maíz, no es fácil. No es lo mismo yo hacer un programa que tenga un diálogo con una persona, hacer un programa que lo que calcule sea la nómina. La calculatoria para la informática, para la computación, es sencilla. Lo duro es meterle aspectos humanos a esa computación, que es lo que persigue la inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de que Turing, por ser el padre de la inteligencia artificial, propuso una prueba de que si esa máquina superaba esa prueba, de que si esa máquina, hablando en lenguaje natural, reconociendo palabras, accesando una base de datos infinita de conocimiento, podían hacerle creer a un humano de que no era una máquina, habría superado la prueba. Y de ahí surgió luego un programa llamado ELIZA, que es el abuelo de los chatbots de hoy, que era un programa que daba diagnóstico de psiquiatría y conversaba con un humano como una conversación de, ¿cómo usted se siente hoy? Me siento bien, pero está un poco oscuro el cielo. Y la máquina te respondía, ¿qué tan oscuro está el cielo? Para mí está muy nublado. Pero muchas veces, la máquina te puede responder, pero muchas veces lo nublado no llama tristeza.
Y tú respondías, no me siento triste por eso. Entonces la máquina te respondía, ¿por qué entonces? Entonces fíjense que es un diálogo prácticamente humano que uno tiene con una máquina. Pero lo que estaba haciendo esa máquina, le digo, ¿qué es? En el fondo, un lenguaje que inventó John McCarthy llamado LIS, buscando cadenas de ocurrencia de expresiones. Y en base a esa cadena le respondía. Y ese programa fue todo un escándalo, el programa ELISA, que son los chatbots que se utilizan hoy mucho para fines de asistencia en las páginas de las empresas. Esos fueron los primeros chatbots. Y no se diga luego cuando aparecieron los sistemas expertos. Ahí fue que yo intervine o me pude vincular a la inteligencia artificial. Incluso mi tesis fue de esto, de crear modelos de niños con problemas de aprendizaje para que un sistema experto le diagnosticara problemas de aprendizaje. ¿Qué pasó? Por ahí por los años 90, finales de los mediados de los 80, 90, se descubrió lo siguiente, de que es posible, y es lo que más se aprecia en la sociedad, el conocimiento de los especialistas, de los médicos. Usted va a un médico, y si un médico generalista bueno, le recomienda a usted un especialista. No, Rina, tu problema es de osteoporosis. Vamos para un médico que bregue con eso. Un médico o tu problema es cardíaco, vamos para un especialista cardíaco. Pero resulta que el problema mío cardíaco es por el ventrículo izquierdo. ¿Y qué me dice mi médico? No, yo sé de trabajar cardiología, soy especialista, pero el que es un matatán que estudió eso del ventrículo izquierdo, la irrigación, es fulano de tal. Vete para donde él. Porque la sociedad aprecia a quienes saben mucho de poco. Entonces, los sistemas expertos son software, son programas que están orientados a eso, a poder indagar mucho, dar recomendaciones médicas, recomendaciones de exploración petrolífera que se han ganado hasta premios con eso. Y esos sistemas fueron un éxito y siguen siendo un éxito. Y ahora con todo lo que tiene que ver con las interfaces en lenguaje natural, el PLN, que es un área muy importante de la inteligencia artificial y los chatbots. Entonces, aquí ya se lo dejaré de tarea y vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Ustedes buscar una línea de tiempo de los eventos de inteligencia artificial, pero se lo dejo ya de tarea para otra actividad. Algo muy importante de conocer la inteligencia artificial es que ahora las personas creen que nada más es machine learning, deep learning, reconocimiento facial, no. Hay muchísimas áreas que son de interés desde hace décadas en la inteligencia artificial. Desde la resolución de problemas, cómo demostrar automáticamente teoremas, que se afirma que la actividad más compleja que puede desarrollar un ser humano es tratar de demostrar un teorema. Y díganmelo ustedes a mí que pasé más trabajo que el diablo con esa geometría, esa trigonometría. No sé ustedes. Esa álgebra con los famosos teoremas. ¿Cómo representar el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Conocemos los datos, conocemos la información. Pero ¿cuándo esos datos e información se convierten en conocimiento? Yo tengo los datos de venta de la semana de mi tienda. ¿Cómo se convierte en información? Cuando tengo un resumen de las ventas diarias por artículo. Pero ¿cuándo se convierte en conocimiento? Cuando yo digo, los días 5 de cada mes hay un incremento de la venta porque hay una promoción tal. Es decir, que el conocimiento implica sitiar la información que se deriva de los datos en un contexto. Claro que esa es una versión muy maniqueísta, porque conocimiento también es yo saber que a los dominicanos nos gusta el béisbol en su mayoría, que el dominicano pelea por 3 cosas y habla de 3 cosas siempre. ¿Cuáles son? Política, pelota y religión. Yo tengo enemigos a muerte, porque yo tengo más de 500 canales en el servicio de cable y yo no permito que nadie me ponga un canal de deporte. Yo aborrezco el deporte. Y es como Satán. Porque enciendo, amigo del Mario mío, enciendo a mis hermanos, primero que van a ay, tú tienes que ir, ven, dámelo. Y a mí no, yo odio, y sin embargo, a los dominicanos es muy raro el que no le gusta el deporte. Digo, siempre por lo regular son más tendencia a lo masculino. Las mujeres con la jodida novela esa. Las telenovelas, yo le digo telenovelas. La tipa que siempre está más exquisita y mejor presentada que la dueña de la casa.
El hijo se enamora. Pero resulta que la muchacha no es pobre, ella por coincidencia, ella salta del destino. Está siendo de trabajadora. Porque su mamá la dejó en la puerta de una iglesia. Oye, pero qué maldito biberón. Es un biberón. Las que son un poquito más realistas son las brasileñas. Yo vi una que llamaba Nido de Serpiente. Que sí, el hijo del dueño de la casa, que era un industrial famoso, se enamoró de la trabajadora. Pero digo que hizo la mamá del tipo. Mandó al chofer a que la ahorcara y la mató. Porque ya no voy a poder permitir que esa de orilla barrial, marginal, se casara con su hijo, un tipo que nació en cuna de oro. Por lo menos eso fue más realista, la mataron. Pero no diga que la tipa se casa. No, que la mamá, esas personas de cierto nivel y cierta alcurnia hacen ese tipo de... Y entonces fue el chofer de ella, no fue siquiera ella, pues ella mandó al chofer a que agarrar a la pobre muchacha, y que ven, te vamos a comprar un vestido aquí. Y por ahí, fuágata. Porque es que encubren la lucha de clase, encubren el clasismo. Ni siquiera ensuciarse, no ligarse, ni siquiera ensuciarse, ligarse. Pero que no le vendan ese sueño a esas pobres muchachas marginales que están fregando y trapeando. Que diga que el dueño de la casa, un lamo, un menicuchi, se va a casar con ella. No, y ya sueñan. Yo tengo una morena que es de Guaricano, que no sabe ni hablar, y viendo novela venezolana aprendió a hablar la muchacha. Ella era como una gallereta. Y después, hola, ¿cómo está? Bien, gracias, aquí. Aprendió a hablar con las novelas. Y viven ese sueño. Entonces, los dominicanos hablamos de tres cosas: política, pelota y religión. Bueno, pues, el conocimiento de esas áreas. Yo conozco tipos que tienen conocimiento de ¿cómo que llaman ustedes? Las estadísticas de deporte. No los scores, que este ha ido que sé yo cuántas veces al bate, que ha ponchado que sé yo cuánto, que se ha recado los testículos delante de la cámara que sé yo cuántas veces, que he cupido. Los scores. Yo tengo un hermano que tiene en ese cerebro estadísticas que yo no sé cómo ese hombre vive. Y ese conocimiento. Y la trabajadora mía, de que yo le menciono, ¿tú sabías que hay un actor que lo acusan de violar a la hija? Ah, sí, fulano de tal. Sí, que él firmó la usurpadora con José. Y tú le preguntas cómo está la libra de arroz, no sabe decirte. Que eso es más mundano y que debería saberlo más. Pero es así, el conocimiento es así. Bueno, pero la inteligencia artificial lo que le interesa sobre todo no es cómo almacenar el conocimiento a la máquina, sino cómo ya computa en base a ese conocimiento. Imagínense que yo le meta a una computadora y yo hago un programa en lenguaje Prolog que es muy propicio para eso, por ejemplo, y yo le meto una base de datos de dominicanos. Por ahí yo le pongo una regla que diga, dominicano, si vive en Gualey, tiene antecedentes penales, es moreno o afrodescendiente, sácalo de mi lista. No puede pertenecer al Estado. Ya yo programé mi máquina y la máquina va y con esas reglas va buscando y va filtrando y me saca todos los morenos de Gualey que tengan ficha. Ah, que es un prejuicio. Pero yo soy la humana, entonces pueden decir, ah, no, eso fue la máquina, eso fue el sistema. No, lo que programamos los sistemas somos los humanos. Y lo podemos programar con sesgo, lo podemos programar con exclusión, lo podemos programar con prejuicio. Porque las máquinas hacen lo que nosotros. Dale cuenta, digamos que hagan. Lo único con inteligencia artificial es que como se razona y se liga conocimiento e información, se puede llegar a conocimiento y relaciones impredecibles por quien la creó. Que no se espera de un programa de nómina, por ejemplo, un query, no se espera a una base de datos, no se espera que nunca haga eso. Pero como yo estoy programando una máquina en base a reglas, y esas reglas son hechos que se disparan según la instancia que yo necesito, entonces puede llegar un momento. Y lo que es más, yo puedo hacer un sistema que la regla o los conocimientos que no tenga, si no contradice lo que ya tiene almacenado, lo agregue. Imagínense un sistema médico que está diagnosticando enfermedades y llega a una cierta sintomología que él no la tiene. Si esa sintomología no entra en contradicción con otra que ya tiene, puede agregarla. Y llega un momento, que es como hacemos los humanos, que ese sistema es grandísimo. Y se salió incluso de lo que inicialmente sus creadores
previeron. Porque ese es el problema de la inteligencia artificial, que las aplicaciones muchas veces pueden salirse del rango del que su creador concibió. Y ahí también está lo peligroso de esas herramientas, por eso, de esos resultados. Bueno, otras áreas, como ustedes ya conocerán, son el reconocimiento de voz y lenguaje natural, porque si no hablamos, y yo no concibo un sistema que me diga, oprime 1 para tal cosa, oprime 2 para tal cosa, oprime 3. Yo quiero un sistema que dialogue, interactúe como lo hace un humano conmigo, para saber mi problema, para darme recomendaciones. Hay un área de mucho impacto el reconocimiento de formas de imágenes, con todo esto de reconocimiento facial, porque hay algoritmos que se pueden entrenar con ciertos elementos de tu caja torácica, de tu caja, la cara, del cuerpo tuyo, para que te reconozcan, aunque tú te masquilles, te ponga bosto, te quite aquí, te ponga allá. Porque ellos lo que buscan es una estructura de tu cara, no los artificios que tiene tu cara. Y eso es bueno para los delincuentes, que muchas veces se arreglan. Bueno. Otra área muy importante es el reconocimiento de formas de imágenes, el gran boom de las redes neuronales, que no nos cansamos de decir que esto es un desarrollo de hace muchos años, y para fines de optimización y todos esos algoritmos que estaba empleando el profesor que me precedió, hay unos algoritmos que han descubierto lo siguiente, los algoritmos genéticos son interesantes, que en vez de usar los bits como unidades 1 y 0, que es lo que al final se convierte en un programa, ellos lo que hacen es que en esos bits lo ven como si fueran elementos biológicos y hacen mutación, cruce, reproducción, y han salido unos desarrollos magníficos de la computación evolutiva, como le llaman algunos, y los algoritmos genéticos. Y lo que yo llamo la última frontera, que es el aprendizaje de máquina. Ya no basta con yo programar una máquina. Yo puedo enseñar a una máquina a programarse y a programar. Cuando haya robots, que hagan otros robots. Cuando hayan programas, que hagan otro programa. Y así llegamos a donde tenemos que llegar. Porque en realidad, si ustedes nos ven, si nos analizamos nosotros, potencialmente aquí nosotros nacemos como algo bruto, algo en blanco. Y la sociedad, la interacción con la familia, ¿qué va haciendo? Enseñándonos a aprender. Y usted no deja de aprender hasta que se muere, cuando ya su organismo está inerte. Pero mientras tanto, usted sigue aprendiendo. Tal vez, como dicen algunos, no lo formal, el conocimiento formal, pero usted sigue permanentemente aprendiendo. Porque no es verdad que usted se va a comportar en su casa de la misma manera cada día. Usted va cambiando según las situaciones. Yo estoy en mi casa hoy muy tranquila, sentada en un butacón en mi terraza, viendo televisión con las piernas abiertas ahí a todo dar. Pero si comienza a llover de un momento a otro, yo tengo que buscar la manera de cambiar de posición si no quiero mojarme. O si veo un vecino con unos catalejos, viendo la mala posición en que yo estoy sentado, tengo que buscar opciones, tengo que buscar una mampara o algo, o tirarle un peñonazo al vecino para que no te dé morboso, observando. Entonces, el aprendizaje es una condición sine qua non para vivir, porque es que la realidad es muy variante de un instante a otro. Ella está sentada ahí, pero tal vez está pensando, ay, mi mamá no va a cocinar hoy, Dios mío, tengo que ir al supermercado. Pero resulta que cuando ella toma la tarjeta del supermercado a comprar la comida a ella. Pero cuando va, ya está cerrada la cocina. Entonces, ¿qué hace? O compra los alimentos y los cocina, o va a otro restaurante que lo más. Pero cuando va al otro restaurante, resulta que también está cerrado. Porque ya el área, entonces tiene que pensar en otra estrategia. Nosotros permanentemente estamos así. Entonces el aprendizaje es la condición más humana de las humanas y la permanente. Y hacer máquinas que hagan eso sería lo ideal. Las aplicaciones son múltiples y han ido evolucionando con la misma evolución de la inteligencia artificial. Pero hay algunas que han sobresalido. Por ejemplo, sistemas genéricos de clasificación, sistema para estudiar el comportamiento de ciertas entidades, los algoritmos genéticos. Es decir, que a final de cuentas vamos a trabajar con 3 categorías. Son los sistemas de IA general. Por ejemplo, un sistema para aprender y enseñar geografía sería un sistema en general. Un sistema que resuelve ecuaciones ya caería en un sistema más basado en el conocimiento. Un sistema, por ejemplo, que diagnostique enfermedades pulmonares. Y de ahí
Podemos irnos a un sistema todavía mucho más específico. Un sistema que trabaje con los pulmones izquierdos del humano. Entonces ya ahí nos vamos entrando en otra subdivisión. Y la vinculación que tiene la inteligencia artificial con la minería de datos es obvia. La minería de datos surgió a partir de un proyecto que hubo en el MIT que se llamaba el aprendiz de brujo, que era hacer que un programa aprendiera a programar. Y comenzaba como un programador junior, luego pasaba a senior y finalmente llegaba a gurú. Y para eso necesitaba usar algoritmos que emplearan minería de datos para lo que él trabajaba, la problemática que él trabajaba, para irla demarcando. Y así fue evolucionando las cosas hasta llegar a lo que se entendió como aprendizaje automático. Y esta transparencia la traigo sobre todo por la actualidad. La inteligencia artificial es una disciplina sumamente amplia que va desde la computación genética hasta la computación simbólica, las redes neuronales, que es una computación más biológica. Ahora en la actualidad, lo de más interés son los algoritmos de aprendizaje automático, porque son el gran boom. ¿Por qué, señores? Por la gran cantidad de datos que se están generando. Hasta el año 2000, 2004, 2005, que las redes, los correos electrónicos, toda esta interconectividad e hiperconectividad que tenemos en la sociedad, no se generaban tantos datos, pero ahora se necesita la minería de datos. Yo hice un curso de minería de datos que dio IBM en el 2002, de cómo sacar patrones, cubos, de su base de datos en Access que yo tenía. Y sin embargo, ahora hay que estar tomando con Azure y Bing y todas esas herramientas de inteligencia de negocio, la gran preeminencia de aplicar algoritmos de inteligencia artificial, aplicar algoritmos de aprendizaje de máquinas, supervisado, no supervisado, con reforzamiento como los chocolates que yo les di, que eso es parte de la teoría del aprendizaje por reforzamiento, de que el maestro le dice al estudiante, sí, tú vas bien, tú vas bien, tú vas bien. Eso es un refuerzo. O le dice, híjole, tú nunca aprendes. Todo eso se trata en aprendizaje de máquina. Y no se diga del aprendizaje profundo, que es ya buscar la manera de cómo modelar los programas como redes neuronales. Las redes neuronales trabajan con capas. Ahí, ustedes mismos ahora mismo tienen actuando miles y miles de neuronas que son sensoras, que están recogiendo la información de su piel. Hace calor, estoy incómoda, me aprieta la ropa. Esas neuronas mandan a la neurona procesadora del cerebro. Y esas neuronas a su vez le mandan indicaciones a la neurona actuadora. La que dice, Rina, desarrollate los brasiles que te aprietan mucho. Rina, ráscate aquí, que tal vez con eso consiga un aliciente. Porque la combinación censar, computar y actuar es un algoritmo que no lo inventó la inteligencia artificial. Es un algoritmo que viene de la cibernética. El modelo de caja negra, de ver un sistema como caja negra, viene de la cibernética. Mas, sin embargo, el deep learning, ver que los problemas pueden modelarse por capas y que habrán capas que al final de cuentas nos van a extraer patrones del modelo, es lo interesante. Pero eso no es de ahora, eso tiene décadas. Lo único que sucede, repito, es que ahora es que adquiere la preeminencia. En esta parte quiero concluir con la parte de la robótica. Siempre que se habla de inteligencia artificial, dicen los mexicanos, chinga tu madre, siempre me hablan de robótica. ¿Qué pasa? La robótica existió, existe y existirá independientemente de la inteligencia artificial. Ahora, hay puntos donde convergen. ¿Cuándo? A un robot se le pone como sistema de control un algoritmo de inteligencia artificial, un software, un programa de inteligencia artificial. Pero los sensores, que son los que orientan qué va a tocar el robot, qué va a recoger, ese sistema existe independientemente de quién lo controle. Imagínense que yo puedo tener un brazo independientemente de tener cabeza y que el brazo se mueva. Ahora, para poder mover el brazo y hacerse esta función, ¿qué debo de tener? Ojos que estén recogiendo a dónde coloco el brazo. ¿Y a dónde va esa información que yo recojo de dónde está el brazo? Algo que supuestamente y que tengo, que no lo he visto, el cerebro. Los conozco por sus manifestaciones. No lo he visto todavía. Si alguien ha visto el suyo, me dice. Bueno, entonces la robótica, ahora mismo hay una robótica muy interesante, que era ubicua.
¿Cómo a través de Internet, a miles y miles de kilómetros de distancia, yo puedo controlar un robot? Y un robot puede aprender de su entorno. Y lo que él aprenda, me lo puede mandar. ¿Qué es lo que hacen los robots de exploración espacial? Son robots que no pueden esperar que desde acá de la Tierra les den una indicación. Ellos tienen que andar con un algoritmo en una computadora que le diga qué cosas varían de donde él va caminando. Y en base a eso, le mande a tomar distintas actuaciones. Entonces, repito, de aquí todo el mundo tiene que salir con una definición, una concepción clara de lo que es la inteligencia artificial, de sus pioneros, de sus áreas y sobre todo de que la diferencia de la robótica. Repito, Michel Margenberger, que fue que creó el primer robot operacional en el año 42 y creó toda una industria, Unimation, no conocía ni chin madre de inteligencia artificial. Y sin embargo, luego, décadas después, cuando se pone en cámara para que el robot actúe según lo que vean en su entorno, sobre todo para exploración espacial, ahí sí se mezcla la robótica con la inteligencia artificial. Pero no todo robot tiene inteligencia artificial. Y hay mucha inteligencia artificial que sin la robótica. Eso es lo que les quede claro a ustedes. Bueno, aquí vamos a hacer una pizarra compartida, pero no está. Es que, bueno, vamos a dejar esa para último, para cerrar. Tenemos lenguajes y herramientas muy propias de la inteligencia artificial. Desde sus inicios se vio claro que los lenguajes que se empleaban para manipulación simbólica no podían ser los mismos que los lenguajes que se empleaban para hacer cálculo de nómina, inventario, cuenta por pagar. Entonces, por eso, el list processing, y luego, una década después, el Prolog, programación en lógica, y el Gather, en honor a ese lógico, el OPS5 y el Torch, son lenguajes que nada más son para aplicaciones de inteligencia artificial. Es decir, usted no va a encontrar una nómina hecha en list. Ahora, se puede usar list como un motor de razonamiento. Por ejemplo, lo usan la gente de CAD, de Computer Assisted Design, los que hacen los ingenieros. Tienen un módulo que tienen list, pero con un módulo para razonamiento de los planos y manejar esas informaciones. Pero no es que el CAD está hecho en list. Él usa un módulo para razonar. Igual que con Prolog. Usted tiene un sistema sofisticadísimo de nómina e inventario. Usted le mete un programa en Prolog para que le diga a usted, por ejemplo, cuáles empleados ameritan compensación o ameritan cancelación. Pero uno mete eso como una parte del software. No, ellos no son para hacer eso. Acuérdense bien claro que la inteligencia artificial implica razonar y manejar conocimiento en base a ese razonamiento. No todos los lenguajes son apropiados para eso. Y ahora, el último boom, ahora a partir de este año, del 2020, es que ustedes pueden meterse a estas compañías que ya tienen su IBM Watson de por sí. Fue el programa que le ganó en Jeopardy y que también ganó, le hizo tabla con un maestro del ajedrez. ¿Qué ha hecho IBM? Lo ha puesto como una plataforma donde las personas pueden, por ejemplo, hacer chatbot inteligente, hacer sistema de asistencia para estudiantes inteligente. Usted puede usar un núcleo que ellos tienen, puede experimentar de manera gratuita, por la versión interesante, ustedes saben, es la que cuesta dinero, pero sí pueden hacer inteligencia artificial, porque ya ahí está todo, nada más tienen que prácticamente, si hacen aprendizaje profundo, nada más tienen que entrenar las redes, pero ir a los modelos de red. Ya están los modelos ahí, nada más hay que meterle la data. ¿Ya? Imagínense que antes uno hacía un programa de nómina de cero, de los algoritmos, y después agarraba los archivos de datos. Bueno, ahora aquí nada más hay que meter los archivos de datos cuando les interesa. Por ejemplo, hay programas ahí en IBM Watson que ustedes pueden experimentar para reconocimiento de objetos, y usted nada más tiene que meterle el conjunto, el dataset, los conjuntos de datos, y ya los algoritmos y los modelos están ahí. Es lo interesante. Es bueno experimentar con eso para luego ya meterse a lo más profundo, que es que crear uno su propio código usando muchas librerías que tiene el mismo Python. Python tiene librerías, por ejemplo, PyCaret para lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural. Pero sería bueno primero que ustedes experimenten con esta plataforma, que simplemente tienen que meter los datos. Aquí meten los datos y ya utilizan los modelos que ellos proporcionan. Ya una segunda etapa, por ejemplo, sería que mezclar la librería de procesamiento de lenguaje natural de Python, PyCaret,
con AutoML, que es un pequeñito programa de aprendizaje de Machine Learning, y ya ahí se meten más a lo profundo, porque así tienen que parametrizar funciones, parametrizar bibliotecas, y ya implica un conocimiento más profundo. Pero mientras tanto, en esta plataforma, ustedes pueden experimentar, nada más creando, por ejemplo, metiendo los archivos de datos, aplanándolos, o poniéndolo en formato JSON, como ellos quieran. Y así experimentan, y ven y juegan con la herramienta, que es lo interesante. Ya, repito, ya crear sus propios modelos, sus propias librerías para venderla, que uno la vende bien carita, por cierto. Ya implicaría un conocimiento más profundo, pero con todo y eso, PyCaret tiene una página donde le da a ustedes muchísimas librerías para hacer ensayos de búsqueda de patrones, machine learning, PLN, procesamiento de lenguaje natural, que ustedes también pueden explotarla. Hay una que se llama así mismo, PyCaret, es la PLN, que ustedes pueden usar para hacer aplicaciones que hagan procesamiento del lenguaje natural. Los chatbots, IBM Watson tiene una plataforma interesantísima, porque incluso ahí mismo le dan a ustedes, ustedes crean los parámetros del chatbot y lo incrustan en una página en WordPress, lo que manejan WordPress, y pueden ver qué tan potente es la herramienta. Ya modificar esa herramienta, meterle librería de ustedes, ya eso implica, repito, un conocimiento más profundo, pero dicen que pasito a pasito uno se encarama en una montaña. Para experimentar con PLN, procesamiento de lenguaje natural, con Machine Learning, con Deep Learning, con toda esta representación del conocimiento, usted puede usar estos servicios. También el de Amazon está muy bueno. Yo vi el Machine Learning de Amazon, está muy asequible, que es lo que yo les digo a mis estudiantes. Primero experimenten con esto, y como ustedes son estudiantes de computación y de ingeniería, luego piensen que ustedes van a explotar de esto para hacerlo, customizarlo. Pero sepan que hay muchísimas librerías en Python, en Ruby también, sobre todo los que quieran hacer juegos inteligentes, que pueden explotar Machine Learning con esto. Bueno, aquí hay una actividad que hacer. Finalmente ya, vamos a ver, así analizar a grosso modo. Porque desde el principio, señores, la inteligencia artificial crea estos conflictos sociales, crea esta gran divergencia, estas discusiones. Precisamente por eso, pues como son cosas que están orientadas al humano, y nosotros como humanos no hemos resuelto muchos de estos elementos, como humanos no lo hemos resuelto. Ustedes han oído las 3 leyes de la robótica de Asimov, que es la que se basa el libro Yo Robot y la película Yo Robot. Una regla dice, un robot no puede hacerle daño a un humano. Un robot no puede hacerle daño a un humano, ni que otro humano lo mande. Y un robot, por inacción, por no hacer nada, no puede permitir que le haga daño a un humano. Los policías argumentan, no, a mí me mandaron a explotar a este. Ah, no, yo me hice el loco. Uno que se está limbando la sopa. Nosotros cumplieron. Sin embargo, le pedimos a otras entidades que cumplan cosas que nosotros como humanos no cumplimos. Y eso pasa con la inteligencia artificial. Queremos que los programas de inteligencia artificial sean inclusivos, que no tengan prejuicio. Pero sin embargo, quienes lo programan no vienen de la luna, no vienen de la estratosfera, son humanos. Así que es un problema que hay que tratarlo acá. Otra cosa es, esos programas que implican buscar patrones en los datos y demás, sin tu autorización. Ustedes han oído hablar de BERT, ¿verdad? De BERT de Google. BERT, que es un programa de procesamiento de lenguaje natural, sofisticadísimo, que se entrenó con más de 500,000 millones de datos. Ahí están mis datos de Gmail, sin yo autorizarlo. ¿Por qué? Por el uso ilegal. Google está enseñando con muchísimas herramientas, entrenando algoritmos de inteligencia artificial con los datos de los usuarios. Y a mí en ningún momento me han pedido permiso, igual que Zuckerberg con su Facebook, Twitter, que ahora va a pasar para Elon Musk. ¿Ya la compró?
No, él dijo ayer que hasta que no le limpien de toda esa cuenta farsa. Y hay gente, yo tengo un amigo y tiene una compañía que es de eso, de vender usuarios para. Él tiene esa vaina en México, él vive de eso. Hasta yo me veo beneficiado porque me ha regalado vaina a mí. Me mandó un iPhone 13. Cuando comiencen a buscar los amigos de él, yo ya agarra por el pico. Bueno, entonces, todo esto son cosas. Desde que a mí me dicen que un sistema tiene un algoritmo de descubrimiento de conocimiento, de machine learning, yo pierdo la confianza, honestamente. Y bueno, estos quieren algo de mi datos que yo no he autorizado. O el problema es que pueden hacer cosas con mis datos que ni ellos mismos tienen la capacidad de saber qué se van a hacer con esos datos. Porque el problema de inteligencia artificial es esa, que no tiene límite, no se sabe hasta dónde puede llegar. Como nosotros los humanos. Usted enseña a un niño a aprender un computador y ve, papito, métete en este juego. Cuando viene a ver muchacho de la mierda, se ha metido en una página que tú ni sabes cómo la cargó. Mentira, talento histórico, para que tú. Pero así son las cosas, bueno. Y el aspecto muy importante, y por el cual yo fui convocada al Palacio, quieren crear un conjunto de políticas públicas sobre el uso de la inteligencia artificial. Ya es tiempo, ya. Ya es tiempo de que a mí, a José Aquino, a José Mata, nos pidan opinión sobre estas tecnologías nuevas, porque hay que incorporarlo en la agenda digital. ¿El gobierno va a lanzar una agenda digital? Bueno, pues tiene que tomar en cuenta a los que trabajamos con esas tecnologías. ¿Ustedes no creen? Y muchos de ustedes que están de una forma u otra, o vinculadas a su uso, a su producción, o no sé. Y todo eso es importante a la hora de hablar de los aspectos legales y éticos de la inteligencia artificial. Finalmente, ¿qué nos espera el futuro en inteligencia artificial? Bueno, yo lo que creo es que el siguiente paso de la inteligencia artificial es ligarse con la realidad virtual y la realidad aumentada. Y ahora viene la computación cuántica. Yo vi ahí me invitaron a una conferencia en Colombia donde prestaban una plataforma de unos supercomputadores para esto, para todo lo que es machine learning y demás. Y cuando yo le dije al tipo, mire amigo, esos servicios de esos supercomputadores con la computación cuántica van a quedar dentro de poco obsoletos. ¿Por qué? Porque el poder de computación de una computadora cuántica es mayor, que todavía no hay ni problema para ese tipo de computadora. Y eso es lo que viene el futuro. Y mientras más poder de cómputo tenemos, más cosas inventamos. Y si hay un campo donde es propicia la invención, es en la inteligencia artificial. Es más, hay cosas que se proponen en una época, como las redes neuronales, por ejemplo, y se echan al cajón del olvido. Y luego resurgen tiempo después, porque otro lo ve desde otra perspectiva. Y así pasa con muchas tecnologías de inteligencia artificial, que en su época se inventaron, se crearon, están en paper, algoritmos y demás, pero los algoritmos de machine learning están de los años 80 y sin embargo ahora con las redes sociales es que toman su gran preeminencia. Así que chicos, esto es una panorámica. Aquí nadie va a salir sabiendo hacer un programa de inteligencia artificial. Esto era muy informativo, pero espero por lo menos que les pique la curiosidad y que se integren a mi sociedad, a la sociedad de inteligencia artificial, a la sociedad de ciencia de datos de José Aquino. Y para adelante, señores, este es el futuro. Y el metaverso es lo que va. Bueno, gracias.